noches. Estamos a poco más de un mes de elecciones locales y regionales, un tiempo en que, según los expertos en mercadotecnia electoral, el objetivo es movilizar las emociones de los votantes, acentuar las diferencias entre los candidatos y usar todos los medios posibles a mano. En lo que respecta a la alcaldía de Bogotá, las encuestas más recientes muestran una tendencia que favorece a Peñalosa frente a Pardo y a Clara López, con el dato adicional de que el exalcalde registra una imagen negativa muy superior a la de sus dos contrincantes. En programas anteriores tuvimos la oportunidad de entrevistar a Clara López, Carlos Vicente de Rú, que ya se retiró de la contienda, María Mercedes Maldonado, que acaba de adherir a Clara López, y Francisco Santos. Y hoy están con nosotros Rafael Pardo, y en representación de Enrique Peñalosa, a quien hubiéramos querido tener aquí, pero no fue posible, al doctor Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, un destacado dirigente de la campaña peñalosista. Muchas preguntas alrededor de las candidaturas y de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá. ¿Cuáles son las principales banderas y las primeras acciones a ejecutar en caso de ganar la alcaldía? Les vamos a preguntar cuáles las diferencias que los separan a los dos candidatos y si cabe esperar una alianza en la recta final de la carrera por Bogotá. Para esta y otras preguntas buscaremos respuestas en el programa de hoy. Así que sin más preámbulos, les pido empezar con la primera, que aporte cada uno de ustedes el perfil de su candidatura, el de la candidatura del doctor Peñalosa en el caso del doctor Galán, y que las diferencia realmente. Doctor Pardo. ¿Cómo está, María Elvira? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cuál es el perfil de su candidatura? ¿Cómo la definiría usted para convencer a los electores de que usted es el hombre para timonear a Bogotá? Pues mi candidatura es una candidatura que busca resolver los temas fundamentales de Bogotá, particularmente el tema de seguridad. Y es una candidatura que está pensando en Bogotá, no es una candidatura que está buscando en cierta medida pavimentar una candidatura presidencial para el 2018, como es la de Clara López frente a la de Petro y la de Peñalosa frente a la de Vargas Lleras. Aquí tenemos al presidente o expresidente del partido de Vargas, que es el representante de Peñalosa, por lo tanto, pues la candidatura de Peñalosa es la candidatura de Vargas hacia el 2018 y la de Clara es la de Petro hacia el 2018. Yo estoy pensando en Bogotá, en los temas de Bogotá, sin pensar que esto sea, ni haciendo nada para que esto sea las primarias de las elecciones del presidenciales próximas. ¿Qué cree usted que lo diferencia fundamentalmente, aparte de este punto de que usted, digamos, usted ya chuleó presidente en ese sentido? ¿Usted ya chulearía presidente en ese sentido? No, pues Peñalosa también y Clara López también, o sea, todos han sido candidatos presidenciales. No, pero lo que digo es, usted está diciendo Peñalosa le está haciendo de la segunda a Germán Vargas Lleras. No, la segunda no, la primera. Bueno, la primera, y Clara López la primera, a Pardo, a Petro, e inclusive ella misma, porque si pierde las elecciones, pues sería una candidata para las elecciones del 18. Sí. Usted ya chuleó con Santos, digámoslo así, pero ¿cuál fuera de esa diferencia cree que lo marca frente? Yo estoy enfatizando en el tema de seguridad, que es el tema fundamental de los bogotanos. Por supuesto, pues todos tenemos programas completos. Yo tengo un programa de 194 puntos, pues o sea, programas muy importantes para Bogotá, pero ¿qué es lo central que los bogotanos plantean hoy? Seguridad. El tema de seguridad. El tema de seguridad en todos los estratos sociales, en todos los niveles sociales, a toda hora, en todas partes. Y ese tema tiene que ser el tema que resuelva la próxima alcaldía de Bogotá, porque desde hace bastante tiempo el tema de seguridad ha estado ahí y los bogotanos hacemos una cosa, hacemos otra. Mientras tanto, por ejemplo, Medellín ha tenido un avance muy importante porque ha tomado decisiones en función de que Medellín sea una ciudad segura. Y yo lo que estoy planteando es que Bogotá realmente pueda ser una ciudad segura. ¿Cómo lo está planteando, doctor Pardo? ¿A través de la policía? No, la policía es uno de los elementos, pero... Les voy a interrumpir porque tenemos ese punto específico para... Es uno de los elementos, pero digamos, y después vamos, como dice Antonio, a preguntar si es la policía o qué. Por ahora estamos como en el perfil general de la candidatura, doctor Galán, el perfil general de la candidatura de Peñalosa, y ¿qué lo diferencia realmente frente a la candidatura del doctor Pardo? Bueno, buenas noches, María Elvira, Antonio, el doctor Rafael Pardo, muchas gracias por esta invitación. Bueno, principalmente
Peñalosa y el equipo por Bogotá lo que ha planteado es un cambio, recuperar Bogotá. Nosotros sentimos que la ciudad no va por buen camino, creemos que las últimas administraciones no han tenido capacidad gerencial, han improvisado y eso lleva a que la ciudad esté en una situación compleja. No tenemos esperanza, nos sentimos frustrados por los problemas de seguridad, de movilidad y en ese sentido la propuesta principal de Peñalosa es buscar un cambio, que la ciudad recupere el rumbo, digamos, ese es el eje de la propuesta y arranca no simplemente por decir que la situación es grave, que hay una crisis, sino por plantear cómo vamos a salir de la crisis. Entonces eso creo que es el punto diferenciador de la campaña de Peñalosa. Yo he oído a todos los candidatos, he ido a muchos debates, todos tienen unas propuestas en el tema de seguridad, en el tema de movilidad, en el tema de educación, en el tema de salud, algunas más válidas que otras. Pero yo al único que le he oído una propuesta sobre cuál debe ser la ciudad a largo plazo que vamos a construir en Bogotá. ¿Cómo va a crecer Bogotá realmente? Proyectos como dejar de darle la espalda al río Bogotá y crecer alrededor del río, me parece que es un proyecto que nos pone a soñar con una Bogotá distinta. No solamente enfrentar los problemas que son importantes, que son fundamentales, que son urgentes, sino bueno, pensemos un poco más allá de eso, no solamente quedémonos en la discusión del tema de concreto de cuál es el problema, en qué calles hay que resolver el problema de movilidad, sino en qué ciudad queremos vivir. Y eso creo que es la diferencia de Peñalosa. Le está diciendo usted que no tiene visión de futuro, más o menos. ¿Que no tengo visión de futuro? Digamos, lo que está planteando el doctor Gala parecería indicar que... No, yo tengo, digamos, la mejor relación y sí, yo sé. mejor concepto de Carlos Fernando y me pareció un excelente candidato a la alcaldía. Creo que sería mucho mejor candidato que Peñalosa en este momento, pero él decidió no retirarse del Senado, sino seguir en el Senado. Y él conoce la ciudad, o sea, sí, digamos, tengo todo el respeto y el bagaje a Carlos Fernando. Sobre el tema de Peñalosa, pues hubiera sido mejor tenerlo aquí, pero bueno, Carlos Fernando es muy buen vocero y bienvenido. ¿Cuál es el punto que está planteando en eso Peñalosa? Él tiene una visión de que Bogotá tiene que crecer fuera de Bogotá, en Mosquera, por un lado, y tiene que llevar el metro, que dice que no va a hacer, pero sí lo va a hacer hacia Mosquera, y del otro lado del río Bogotá, en una visión en la cual me parece que, pues, ya mandaron la ciudad para Soacha, ahora la quieren mandar para Mosquera, cuando la ciudad tiene 8 millones de personas que tienen necesidades, tienen aspiraciones, tienen problemas, tienen muchos temas por resolver en Bogotá, para pensar que ahora la prioridad del próximo alcalde, que quiere ser Peñalosa, va a ser hacer una ciudad en Mosquera. Bueno, después eso vamos... me parece pues que después me da oportunidad de explicar. Sí, después vamos a hablar, seguro, entre otras cosas, hablar de la ciudad-región, pero dentro de lo que estamos viendo y las tendencias, ¿está consciente el doctor Galán de que Peñalosa con su propuesta del cambio total está radicalizando y polarizando la campaña, y ahora con la adhesión de María Mercedes Maldonado a la candidatura de Clara López, pues está generando como esos dos polos y usted queda un poquito atrapado en la mitad de los dos? No, ¿a quién le preguntan? A los dos. Bueno, no. Precisamente yo creo que eso es lo que distingue la candidatura en la que yo estoy de la de Peñalosa Vargas y la de Petro Clara, porque pues esas dos candidaturas están planteadas sobre la base de la revancha de uno con otro. O sea, decir recuperemos a Bogotá, le doy un crédito a su partido, es hacer un cambio radical, o sea, es hacer todo lo contrario de lo que está haciendo Petro. ¿Y qué está planteando la izquierda? Que ahora es, pues la izquierda es claro que es la izquierda, la alcaldía de Samuel, de Clara y la de Petro, está planteando vamos a hacer todo lo contrario a lo que ha hecho Peñalosa y vamos a poner una situación totalmente contraria. Esos son, digamos, extremos que mantienen una polarización en la ciudad, una polarización en la cual pues la ciudad ha venido viviendo desde hace bastante tiempo, desde hace por lo menos 3 o 4 elecciones. El tema es cómo derrotar a la izquierda o cómo la izquierda derrota. Y usted se plantea como Cristo que parte el mar rojo en los dos. De esa polarización, de esa controversia, pues quedan temas que no son resueltos y quedan temas que la controversia no permite que haya acuerdos, que haya consensos y que haya proyectos que vayan más allá de una polarización. Yo creo, María Elvira,
que la ciudad espera siempre que una persona tenga capacidad para darle continuidad a políticas que son efectivas, que son positivas, que han funcionado. Peñalosa lo demostró cuando fue alcalde, recibió la alcaldía de Antanas Mocus, y esa etapa de Mocus, Peñalosa Mocus, demostró, digamos, cómo se puede construir sobre lo construido. Pero yo sí creo que la inmensa mayoría de bogotanos sienten que estas últimas administraciones de Samuel Moreno, donde participó Clara López y que fue apoyada por Gustavo Petro, y la del mismo Gustavo Petro, pues digamos, truncaron o frenaron esa mejoría que tenía la ciudad. La ciudad no siente que va mejorando día a día, sino que va retrocediendo. Entonces, lo que ha planteado Peñalosa no es que vamos a acabar con todo, sino es que vamos a cambiar el rumbo de la ciudad. Y eso no es un cambio de forma, no es un cambio leve, es un cambio de fondo en cómo se gerencia Bogotá. Por ejemplo, esta administración no ha iniciado y construido por completo un colegio en los 4 años, con el discurso que tienen, y no lo han hecho. Las obras de infraestructura, que es solamente la conexión de Transmilenio de la Sexta, pues es una obra que venía de atrás. Pero grandes obras no han hecho ninguna obra, y la ciudad necesita. Prometieron 7 kilómetros de metro, no iniciaron. No han hecho absolutamente nada nuevo con Transmilenio, aparte de esa obra que ya venía proyectada. Entonces la gente sí quiere una persona en la alcaldía que haya demostrado, que tenga capacidad gerencial, que entregue cosas, que muestre que puede dar resultados. A Peñalosa la atacan y dicen, no, es que él no ha invertido en lo social. Pues Peñalosa construyó 47 colegios en 3 años, y este gobierno, que habla mucho del tema social, no ha construido uno solo que haya sido iniciativa y arrancado en este gobierno. Entonces yo creo que la gente sí está esperando un cambio de fondo, y creo que ahí sí corre riesgo el doctor Rafael Pardo de quedar un poco en la mitad de la discusión de quienes quieren un cambio de fondo y quienes no. Es un riesgo, es una estrategia, Doctor me parece Galán, válida, pero compleja. doctor Galán, le pregunto una cosa que se sale un poquito de esto, pero ese cambio de fondo va a ser como el cambio radical que prometió Cambio Radical cuando se formó como partido, un partido al que usted pertenece y que apoya la candidatura de Peñalosa. Bueno, cuando Cambio Radical se formó, lo formó el doctor Rafael Sí, Pardo, también. entre otras cosas, en el año 97, creo. Pues es que a los dos les pregunto su capacidad de cambio. Yo me cuando- salí y entró Vargas. Diego Vargas. Bueno, es importante, Antonio, recordar que Cambio no hizo parte del equipo de Samuel Moreno, ni tampoco de Gustavo Petro, digamos. Nosotros no acompañamos. Yo era el concejal, yo denuncié el cartel de la contratación de Samuel Moreno. Claro, de pronto no está de acuerdo con todos los miembros del partido. Yo mismo he dado una pelea interna fuerte. Y la Denuncié perdió. a Kiko Gómez, denuncié lo de La Guajira, denuncié una cantidad de cosas. Y creo que hay una gente en Cambio Radical que en Bogotá particularmente ha tenido una posición que es similar a la de Peñalosa, y es: no estamos de acuerdo con lo que ha pasado, han hecho control político, se han marginado de eso, no se han vendido a cuenta de cuotas que ha ofrecido la administración, porque Petro, a pesar de decir que no, ha entregado cuotas a concejales y a miembros de diferentes partidos, y este partido no lo ha hecho. Ahora, decir que el partido en su integralidad ha actuado, digamos, de manera correcta frente al tema de Bogotá, pues no lo sé. Tal vez habrá gente que no lo ha hecho, tal vez hay gente que con quienes no comparto, pero el doctor Rafael Pardo ha hecho política también en partidos políticos, y en Colombia uno a veces dentro del mismo partido hay gente con la que no comparte muchas cosas y uno hace parte de esa estructura. Así se hace la política en Colombia. La alternativa es hacer una cosa aislada, digamos, personalista, que a mí pues no me ha gustado. Entonces, ahora sí entremos a los temas concretos. Vamos al que planteaba Antonio de la seguridad. Es uno de los grandes problemas que registra la ciudadanía en absolutamente todas las encuestas en el Bogotá. ¿Cómo vamos? La gente se siente insegura en las calles, insegura en el Transmilenio, insegura en sus propias casas. Le preguntaba a Antonio, cuando lo interrumpí, si la propuesta de seguridad tiene que ver solamente con... Con policía. Con policía, por supuesto, tiene que ver con policía, pero no es solamente pedirle al gobierno nacional más policía, que es lo que están haciendo, digamos, en otras campañas, que necesitamos 5.000 policías, que necesitamos, no, 6.200. Bueno, yo lo que estoy planteando es un esquema que empiece por tratar el tema de justicia, que es el principal problema que hoy enfrenta la ciudad en cuanto a seguridad. O sea, la gente no cree que haya justicia, no cree que vale la pena denunciar. Cuando denuncia y captura a una persona, la sueltan. No hay, digamos, un esquema que funcione en el tema de justicia, pero eso no es un tema de cambiar las normas, es un tema de gerenciar, administrar, que la Fiscalía tenga mejores instalaciones. Las instalaciones de la Fiscalía aquí cerca en el búnker son extraordinarias. Vayan a una URI en Bogotá No, eso y es una verán vergüenza. que es una vergüenza. Y mientras tanto el fiscal se gasta eso es lo millonadas en primero que hay que contratos. hacer, que Bogotá se siente con la Fiscalía
y establezcan un esquema en el cual De trabajo Bogotá conjunto. apoye a la Fiscalía para que tengan mejores instalaciones. La Fiscalía tiene personal para poner más personal y procedimientos para trabajo conjunto con la policía. Eso es fundamental para que este nivel de desconfianza y de impunidad que hay sea, digamos, una situación totalmente distinta, que la gente tenga, digamos, el sentido y la confianza de denunciar. Lo segundo es, la policía funciona por cuadrantes, que es más o menos la policía de barrio. Pues ¿Y es eso ha como una funcionado? idea. La gente lo valora, pero no todos funcionan igual de bien, pero es, digamos, un asunto en el cual uno puede poner metas, establecer, por supuesto, unas condiciones de evaluación, pero crear de nuevo lo que dejaron morir las alcaldías anteriores, que es los frentes de seguridad, que es la relación del policía de barrio con la gente de alrededor, con la tienda de la esquina, etcétera, etcétera. Lo tercero es financiar la seguridad. Y ahí todos los alcaldes anteriores, incluso Peñalosa, se les olvidó que había que financiar la seguridad. El sitio más inseguro hoy de la ciudad es Transmilenio, porque en la estructuración de Transmilenio hicieron un porcentaje para los que recaudan, uno para los que manejan los buses, otros para el otro, 0 pesos para la seguridad. Siempre decían que pongan más policía, que pongan más policía. Y eso me parece que es pues pensar que la seguridad se resuelve sola, y la seguridad no se resuelve sola, sino necesita recursos, necesita gerencia, necesita administración y necesita dedicación y recursos de Bogotá y recursos que impliquen que va a haber mayor seguridad. No dejar que la policía resuelva todo y decir simplemente que Bogotá no invierte en seguridad, sino que venga más policía y que nos traigan más policía. Eso a mí no me parece responsable para alguien que aspira al cargo de alcalde. Decir que la única solución es que nos pongan más policía, no. Policía, Yo justicia creo que y es fundamental recursos. trabajar con lo que hay y trabajar con una cualificación de la policía, con una relación estricta con la Fiscalía y con, por supuesto, recursos para seguridad. Doctor Garay. Bueno, en el tema de seguridad, pues no creo que tampoco haya grandes diferencias, pero inicialmente yo creo que sí se necesita un liderazgo de parte del alcalde frente a la policía, que este gobierno de Gustavo Petro no lo ha tenido. Ha habido un divorcio, y si hay un divorcio, pues no solamente no hay un trabajo en equipo, sino tampoco hay posibilidades de que el alcalde le exija resultados a la policía. La policía hay que exigirle resultados, hay que estar encima de ella permanentemente para que entregue resultados. Yo creo que sí hay un déficit de policías en Bogotá comparado con ciudades como Barranquilla, como Medellín, eso ha salido a la luz pública. ¿Cuál es el promedio que debería tener policías por Pues, habitante? recuerdo que más o menos hablan de una cifra de que Bogotá tiene más o menos un policía por cada 450 habitantes, cada 500, y hay ciudades que tienen alrededor de un policía por cada 250 habitantes. O sea, estamos casi que por la mitad. Entonces ahí sí hay un problema que hay que resolver. No es suficiente resolver ese problema, no puede ser el único discurso, sin lugar a dudas, y no solamente es más policías, es mejores policías, entrenar a la policía para la problemática. ¿Qué dice el doctor Pardo también? Para la cualificar. problemática de Bogotá, digamos, hay unos policías que tienen que estar entrenados específicamente para todo lo que tiene que ver con el transporte, todo, las vías. Hay que preparar a los policías y entrenarlos para enfrentar a las bandas criminales que operan en Bogotá, que requieren de inteligencia, requieren no solamente capturar al ladrón del celular en la calle directamente y tratar de llevarlo a ser judicializado, sino desmontar la banda completa. Eso, si no, no sirve de nada capturar al delincuente. Yo creo que se necesita orden en la ciudad. Tenemos una ciudad con desorden permanente. Aquí nadie cumple las normas. El tema de la basura, de los escombros, de las llantas, etcétera, digamos, es un tema que genera un ambiente propenso a la delincuencia. Eso está demostrado, que un ambiente de desorden genera un ambiente fértil para la delincuencia. Y creo que hay que trabajar también en prevención. Estoy de acuerdo con el tema de la justicia. Ahí creo que de todas maneras, a pesar de que haya que apoyar a la justicia, exigirle a la Fiscalía también, digamos, pedirle que rinda cuentas frente a lo que hacen para enfrentar la delincuencia en Bogotá, hay que también revisar las normas, sin lugar a dudas. Aquí hay cosas que son escarcelables que en ningún otro país son escarcelables. Una persona, digamos, que comete cierto tipo de delitos no debería salir a la calle el otro día. Digamos, una persona que con un arma agrede a alguien en el Transmilenio, por ejemplo, no tiene antecedentes, etcétera, y tiene grandes posibilidades de salir libre al otro día. Y por eso hemos visto casos como una persona que fue capturada 47 veces y que era responsable, al parecer, de hurto, y pues salió libre 47 veces en un solo año. Y tampoco hay cárcel Y en para el tanta tema de gente. prevención, el último punto, María Elvira, es que hay que generar espacios, digamos, seguros. Por ejemplo,
Los parques de Bogotá fueron invadidos por la delincuencia, por los que venden droga, por los que consumen droga. Hay que recuperar esos parques, tienen que ser como una especie de altares de la seguridad, hay que protegerlos para que los niños vuelvan a salir allá, las familias, hay zonas comerciales en los barrios que deben ser prioridad. Yo creo que las calles de Bogotá, que están identificadas como las calles más peligrosas, donde hay más posibilidades de ser atracado, etcétera, todo el mundo la sabe, la policía la sabe, la fiscalía la sabe, pues hay que hacer un énfasis ahí en buena iluminación, cámaras, presencia policial. Y hay que trabajar con los jóvenes en actividades culturales, deportivas, para que tengan alternativa, para que sepan o tengan qué hacer en las tardes cuando salen Usted del tocó colegio. un punto, usted reconoce que hay BACRIM, este gobierno ha dicho que no hay BACRIMes, el anterior también decía clara, no me acuerdo quién, la secretaria, cuando estuve secretaria, Mariela Barragán, decía que no hay BACRIM. Hay BACRIMes en Bogotá y hay que diseñar una estrategia diferenciada para atacar esas BACRIMes. Pues hay bandas de tráfico de drogas. Eso, ¿qué calificación tiene? ¿Qué título no, porque tiene? como Son algunas administraciones bandas han de dicho que tráfico no de drogas, existen. por supuesto. O sea, claro Bueno, que las hay. Y yo creería que en general del mercado ilegal, digamos, Sí. hay mercados ilegales, el de drogas es uno, pero hay mercados ilegales en Bogotá que hay mafias que manejan y esas son las bandas que hay que enfrentar con inteligencia, como se ha hecho contra la Con guerrilla estrategias o como se ha diferenciadas. hecho contra el narcotráfico a gran escala. Bueno, entonces, digamos que cerremos aquí, aunque podríamos seguir hablando de seguridad, este tema y Pero- este fragmento. A ver, no, pero sobre un tema que última dice palabra. Carlos Fernando, sí. Sí, digamos, el punto es hay que. No, yo no estoy en el tema de hay que. Voy a. Para tener orden urbano, yo estoy proponiendo la creación de un cuerpo que dependa de la alcaldía, un cuerpo de inspección, vigilancia y control. O sea, hoy día no se cumplen las normas. ¿Por qué? Porque no hay quien las haga cumplir. O sea, el tema de la basura no es un tema de la policía. O sea, el tema del maltrato animal no es un tema de la policía. Tiene que haber un esquema que haga cumplir las normas. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Un cuerpo que sea de inspección, vigilancia y control, de guardia urbana, le he dicho, o guardianes de la ciudadanía, que sean inspectores de policía, que tengan esa función, profesionales, capacitados, que estén en la calle. ¿Sabe cuántos inspectores de policía hay en Gativá? No, ni idea. Bueno, no, hay 4. En la ciudad hay 80. Yo propongo un cuerpo de 5.000 personas que esté en la calle haciendo cumplir las normas, ¿Sacados de la haciendo misma policía pedagogía. o entrenados distintos? No, civiles. Civiles. Profesionales, Civiles. profesionales sin armas. un poco ¿usted como conoce lo que fueron las inspectores de Como convivencias. los chupas que Ah, quitaron con las de Bogotá. convivencias. Usted que está en Barcelona tanto, Antonio, No, la muy policía, poco. ¿nunca está en Barcelona? No, sí, pero muy Bueno, poco. se llama Guardia Urbana, la Policía Administrativa de Barcelona, o sea, no es nada extraño. ¿Le suena eso? No? A ver, Es una policía administrativa. Una policía administrativa que sea de Bogotá, que dependa de Bogotá. ¿Hay plata para sostener Sí, esa hay nueva plata, nómina? Hay plata para hacerlo. la plata va a salir del Fondo de Vigilancia y Seguridad. No, que en eso principio dice usted, va- eso dice usted. Yo no dije eso. Eso es lo que hemos oído, doctor Rafael Señor, Palo. la plata va a salir del presupuesto de Bogotá. Ah, bueno, del entonces presupuesto es una de Bogotá. noticia que usted da porque antes se había planteado que era el Del- Fondo de Vigilancia y del usted había dicho que presupuesto de precisamente el Bogotá. fondo recibía plata de El la fondo obra va a recibir pública mucha plata. y que de ahí podía sacar para esa guardia. O Pero sea, un yo punto- sé de dónde sacar la plata, pero el punto es que eso lo vamos a hacer con recursos de Bogotá, con personal entrenado, que esté en la calle, que haga pedagogía, porque el tema de cultura ciudadana es un tema que tiene que ver esencialmente con el cumplimiento de normas, pero también con la certeza de que quien incumple las normas tenga una alta probabilidad de ser sancionado. Yo la verdad no confieso del incumplimiento que no creo que generalizado. eso sea no del necesario. incumplimiento lo demostró generalizado. Mocus, lo demostró Peñalosa, que en Bogotá se podía lograr que la gente cumpla las normas sin Lo demostró necesidad de Mocus. crear, sin necesidad Lo de demostró crear Mocus, una, pues como dijo Clara López, una parapolicía, digamos, una policía adicional financiada por el distrito. Me acuerdo que Mocus acabó, por ejemplo, la policía de tránsito, que era una especie de policía administrativa similar un poco, pero para las normas de tránsito esto sería como un poco unos es- chupas para el espacio público y para vigilar eso. Bueno, yo no Habría que ver si No, si yo eso diría uso sí. términos puede denigrantes ser sobre, Bogotá. sobre miembros de la policía. Bueno, ahí, Eso ahí sí vemos no me una parece, diferencia. Les insisto, podríamos seguir hablando sobre seguridad, pero queremos avanzar. Hacemos un breve corte y volvemos a otro tema que es el dolor de cabeza de los que vivimos en Bogotá, movilidad. pero- Muy bien. Bueno, entonces ahora, doctor Galán, vamos a hablar de movilidad y vamos a empezar como por temitas concretos. El metro. Peñalosa estaba en contra del metro y ahora se ha ido moviendo a favor del metro en la medida en que ha visto que es un deseo de los bogotanos.
frente al proyecto que está planteado y supuestamente aprobado y supuestamente financiado, ¿cuál es la posición? Bueno, no, financiado no está. Supuestamente, por eso digo, Sí, porque hablaban de porque cheque simbólico y... Yo oí al doctor Rafael Pardo, por ejemplo, en el debate de hace una semana en la Universidad del Rosario, y por ejemplo el impacto que va a tener la devaluación del peso sobre el proyecto, pues todavía no lo han calculado. El Ministerio de Hacienda, yo le pregunté en un debate hace un par de semanas si no tienen, digamos, no saben a ciencia cierta cuánto va a costar más el metro. Entonces, el metro hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. El mismo Gobierno Nacional, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, ha planteado la posibilidad de que, teniendo en cuenta los estudios, no es ignorándolos, no es dando marcha atrás en los estudios, sino teniendo en cuenta los estudios, se contemple una reducción de costos. Y un mecanismo de reducción de costos puede ser que algunos tramos del mismo sean elevados, siempre y cuando no tengan un impacto urbanístico que afecten el ¿Y ustedes entorno. ya tienen eso estudiado? Sí, claro, mandaron una maqueta mostrando el metro por la Caracas, por encima de la Caracas. Hay ideas, O sea, digamos, que se han pero eso planteado lo sobre la sacó construcción. en Sí, la hay página de ideas. Peñarol, un lindo, o Sí, sea, hay ideas, qué bueno que le un hayan tren por gustado, encima de la doctor Caracas, Rafael sí, Pardo, esos qué sí son bueno. estudios nuevos, Qué bueno que le porque haya los gustado. estudios no van sobre la Caracas. Pero usted Los- sabe por qué no van por sobre la Caracas. Ah, pues no sé por qué no van, pero Bueno, no van por... pero ¿sabe por qué no van por sobre la Caracas? Usted dijo que no iba a haber estudios nuevos. Si el metro es sobre la Caracas, pues Tiene tiene que que haber haber un estudio nuevo. unos estudios nuevos sobre la Caracas. No, como cuando usted dijo que había que llevar el metro a Soacha, por ejemplo, y usted sabe que como llega a Bosa, tiene que dar una vuelta de 110 grados, más para coger para Soacha, eso requerirá estudios nuevos también. Entonces, usted lo dijo en el debate ¿Usted de sabe cuánto Camacol. mide la Caracas? No, pero No, requerirá pero digo, estudios ¿cuántos nuevos. kilómetros mide la ¿Pero Caracas? usted se ha dado cuenta cómo es la curva que hay que dar en Bosa para ir a Soacha? ¿Del patio a Ciudad Verde? No, Es una línea. una línea recta, tiene que dar una curva de más de 100 grados, esa es la implicación para un metro, tener que dar una curva de esas, lo que cuesta. Recuerde el proyecto original de Samuel Moreno. Yo creo que la Juan Ricardo ingeniería, Ortega frenó. puede más que Acuérdese que las opiniones de las maquetas. Acuérdese que la curva que tenía el proyecto original de Samuel, de CENER, usted recuerda el proyecto de CENER, generaba una curva en San Victorino que era costosísima para la operación del sistema, porque afectaba los rieles, los trenes, y decidieron cambiarla. Y el estudio de ingeniería básica, que no es de detalle lo que hay, sino que es ingeniería básica, lo que hizo fue revisar los suelos y hacer un diseño de los túneles. Pero ¿por qué no se contempló la Caracas, por ejemplo, María Elvira? Básicamente es el mismo corredor. La Caracas es el mismo corredor de demanda que la 11 o la 13, es exactamente el mismo, es el corredor oriental de Bogotá. ¿Esa misma Sino- demanda de la 11 sino- que es mucho más cortica? Sino que es el mismo corredor, digamos, Ah. es que cuando hablan del corredor oriental, Sí, eso incluye séptima, Ya, todas 11, las que novena, van de norte a sur, hasta la eso Caracas, sí. eso incluye todo eso. Sí. El metro, en el estudio original de demanda, dijo, por ese corredor tiene que pasar el metro. Pero la administración distrital dijo, pero no contemplen la Caracas porque allá tenemos Transmilenio, entonces busquen una alternativa. Y por eso se inventaron la 11. Y en la 11, por ejemplo, de Lourdes al norte, Sí. la calidad de esos suelos, según el estudio de suelos que hizo esta administración en el estudio de ingeniería de detalle, Sí. cuando abrieron los Sí, sí, 300 sí. huecos, identificó que no se puede hacer Entonces, por ¿sí es un tuneladora. estudio de ingeniería de detalle? No, perdón, de ingeniería básica, de suelos. Sí. Ese estudio es Dice de que por ahí ingeniería no se de puede. detalle, doctor Pardo, no sé, pero yo la información No que nos tengo en el metamos distrito en es que algo es de tan ingeniería técnico básica. porque no O vamos sea, a entender pero, nada. es decir, el punto es, Metros sí, pero si pero va con por la unas partes 11, aéreas. Pero que, mire, ya la hay, 11 que ya hay estudio de usted suelo. sabe, doctor, Si va por la Caracas, no hay estudio de Usted sabe, suelo. doctor Rafael Pardo, que la 11 no se puede con tuneladora, sino que hay que hacer una cosa que se llama por pantallas. Entonces tienen que abrir un hueco que es más o menos Ahora de 20 y resultó pico ingeniero. metros. No, eso lo presentó Gustavo Petro en el Congreso de la República. en Pero un no debate. hicieron ya varias Y hay que hacer un perforaciones. hueco para que pase el metro, digamos, los túneles. No es que se hace una tuneladora y por ahí se va haciendo el metro, sino que hay que abrir el hueco. O sea, de 30 todos metros. estos A expertos ver, de metro lo que, lo que entonces- quieren es no hacer el No. metro. Bueno, ¿y Claro, usted no eso va a va a hacer el hacer cómo metro, lo va a sí. hacer? ¿Con el proyecto Claro, no, planteado? con el claro diseño, que se va a con hacer el el metro, diseño pero que se va a está. hacer bien. Bien, y se va a usted hacer dice que bien con y se va unas partes- garantizando que la ciudad no queda endeudada o con sobrecostos Listo. gravísimos Y ustedes- como Barcelona que estaban y mencionando hace un ustedes rato. proponen una parte Pero por usted no ha ido a encima, Barcelona. con No que señale, es menos Antonio, que no ha ido a costosa. Barcelona. Ya Donde hiciste no ha ido Antonio. tanto Antonio, quise Donde decir. no ha ido tanto Donde no ha ido tanto Antonio, Barcelona, para Bueno, que y cuando usted- vaya busque eso. Vale. Su planteamiento frente al metro es con el proyecto que ya está diseñado y Sí, tal. es decir, tal el cual. proyecto que está es un proyecto que tiene las características esenciales para sacar la licitación. La licitación no se hace con los detalles, pues digamos, si el escalón es de mármol o es de granito, pero sí con las especificaciones fundamentales. El constructor hace unas propuestas para reducir costos y eso es lo que está contemplado en el esquema de contratación.
Pero reducir costos Pero eso les da no es cabida a volver, ellos no, para los constructores no es volver a hacer los La estudios de financiera, suelos. no es hacerlo No es otra volver a vez, hacer los estudios de es suelo. complementar. No, es No, sí, complementar. pero sí, Bueno. entre la 11 y la 13 es distinto, hay que volver a hacer, perdón, entre la 13 y la Caracas hay que hacer otros estudios de suelo por donde va la maqueta que presentó, no sé si Entonces, usted, pues, yo vi fue en su Twitter, es yo vi en interesante, su doctora Twitter la Falcón. maqueta, Entonces usted va a bonita. abrir la 11 un hueco de 30 metros de profundidad en 40 calles. Es interesante verlo. Entonces ahora resultó ingeniero. No, pregunto. Solo Bueno, pregunto. avancemos. Pero ¿Cómo dice? ya que ninguno de Avancemos. los No, tres yo no soy somos ingeniero, ingenieros, yo le Ninguno de pregunto, los cuatro. me atengo a los ingenieros que han hecho el estudio. Sí. pero ¿y no se da cuenta de que un metro aéreo necesita un estudio de suelos completamente distinto de un metro subterráneo? Pues eso dígaselo a él, que él es el que no, está pero diciendo que no se necesita estudio. Yo digo que sí se necesita estudio. Bueno, Sí. Es un estudio Qué complementario. retrasado. Pero para terminar eso, Es retrasado. es importante una cosa, María Elvira. Primero, sí se va a hacer el metro, lo va a hacer Peñalosa. Además necesitamos una persona con la capacidad gerencial de Peñalosa para poder hacerlo, creo yo. Y segundo, Y si hay plata. y hay que tener en cuenta los estudios que indicaron la demanda, que hay plata. revisaron los suelos, que nos dijeron que era caro. Bueno, ahí hay un problema de recursos, por eso hay que buscar fórmulas de reducción de costos y buscar Usted dice, fórmulas sí para lo va a hacer. financiarlo. ¿Y hay plata? Sí hay plata. Listo. Avancemos en otro tema. Transmilenio. Y sin duda colapsó porque lo dejaron marchitar las otras administraciones, porque no le metieron lo que tocaba, lo que sea, cuáles sean las razones. ¿Qué hacer para revitalizarlo y hacerlo más seguro y eficiente? ¿Cuál es su propuesta concreta? No, hay dos sistemas de transporte que hacen parte de Transmilenio. Uno es el SITP, que tiene unos operadores, digamos, De los cuales hay varios quebrados. hay 2 que están intervenidos, pero los otros 7, son 9, están en muy malas condiciones porque el sistema no se ha implementado al 100%. Es decir, los buses van desocupados, no hay un control de flota, no hay donde cargar las tarjetas, las rutas no son las que la gente conoce. Bueno, y estamos hay ahora en el lío de las estaciones, de dónde se van a mantener y dónde se van a... muchos buses y busetas que han debido chatarrizarse y no los han chatarrizado los operadores, entonces hay un problema que hay que sentarse a resolver, modificar el esquema que sea, pero hay que ponerlo en funcionamiento para que los usuarios tengan un sistema de transporte zonal decente. Otros son las troncales. Y las troncales tienen, el año entrante empiezan a vencerse los contratos de fase 1 y fase 2, que son los buses articulados rojos que van por la 80, por la Caracas, por la autopista y por la avenida Suba, que son la mayoría de los buses articulados de Bogotá y la mayoría del flujo de las troncales. Esta renegociación o esta nueva adjudicación de operación permite modificar muchas de las condiciones que hoy que eran tiene desfavorables para la ciudad. Sí, mejores estaciones, mejores niveles de servicio, mejores condiciones para el usuario, incluir el costo de la seguridad dentro de los contratos y un esquema que se ha planteado que es interesante, que es buscar mecanismos que reduzcan la contaminación de aire, o sea, con buses que sean menos contaminantes o con buses eléctricos se ha planteado. Esto se puede hacer a partir del año entrante con la nueva, estructuración de la operación de fase 1 y fase Transmilenio 2. está quebrada, Está muy mal de plata. está muy mal de plata. ¿La Ahora, propuesta de ustedes? Bueno, primero en el tema del SITP, sin lugar a dudas, ese es un esquema, digamos, que era necesario para Bogotá, pero que tuvo graves problemas en su adjudicación y en su implementación. Recuerde, María Elvira, que hay una denuncia sobre que cada pasaje en el SITP tiene 8 pesos supuestamente destinados, según los que han denunciado ante la Fiscalía, para los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. 8 pesos de cada pasaje. Ese es un contrato de 60 billones de pesos de los próximos 24 años. Y tiene problemas en su ¿Y implementación. cómo así que 8 pesos va para la familia Moreno? Pues es que se hablaba de que eso era una comisión que se había pactado, y eso es las denuncias que ¿Esas están son de las del publicadas carrusel de la claro, del contratación? carrusel de la contratación. Ese es el recaudo. Eso hace parte del recaudo. Ese recaudo, sistema, pero ese contrato sistema, es el de recaudo, sí, el ese de sistema recaudo. tiene un problema grave en su implementación. En muchos barrios de Bogotá están quitando el transporte público colectivo tradicional, digamos,
supuestamente para reemplazarlo por el SITP, pero no hay suficientes rutas, entonces a la gente le está tocando caminar mucho más para llegar a poder tener acceso al sistema integrado de transporte público y eso está afectando en muchos barrios de Bogotá. Hay que rediseñar rutas. Y hay que tener mayor gerencia para garantizar que Bueno, cuando en se eso va a quitar una coinciden ruta, los dos. se logra. En lo que tiene que ver con Transmilenio, yo creo que hay medidas que se pueden implementar muy rápido que tienen un impacto. Un problema de Transmilenio, por ejemplo, es que hay demasiadas rutas que paran en una misma puerta. Sí. Un sistema de esos, digamos, que mueve hoy más o menos 2.600.000 pasajeros al día, más o menos, 2,5 millones al día. Es un sistema, digamos, que depende mucho de la capacidad y la capacidad depende de la velocidad que tiene el sistema. Y el sistema se afecta en su velocidad porque los buses llegan a una estación y en la misma puerta se bajan 4 rutas. Entonces hay 20 o 30 personas paradas en una puerta esperando que llegue su ruta. Pero mejor y hay no otro mencione tracto en la el soga sistema. en la casa del ahogado. ¿Qué quiere decir con La eso? velocidad en la Caracas y en la autopista tiene que ver con el deterioro de las losas de Caracas y autopista. Bueno, ustedes van a insistir en ese tema, el pero, que mencionó pero si fue quieren usted. déjenme termino y planteo el tema. Entonces, la hay que velocidad lograr- tiene que ver con eso. Hay que lograr Y con la mano hueco. mejorar la gerencia en ese tema. No puede haber tantas rutas por cada puerta, porque eso afecta la posibilidad de subirse rápido al bus, bajarse rápido del bus. Hay que tener más estaciones en algunos puntos. Y hay en algunos puntos que hacer deprimidos, que no son tan complejos, no son como el deprimido del Consejo, no como el deprimido aquí en la 94 con 30, sino Eso no lo veo simplemente terminado. para Transmilenio, como se hicieron en la fase 2 en algunos tramos, por ejemplo en la NQS, que no tuvieron problema, que garantizan que Transmilenio no para en las intersecciones y de esa forma reduce digamos, los obstáculos que tiene el mismo Transmilenio y garantiza una mayor velocidad. Claro que hay que recuperar las losas, usted recordará que es un tema técnico, no es un tema de corrupción, ahí no están acusando a nadie de corrupción. Yo veo que ustedes insisten, Horacio Serpa, no, y pero estamos Benedetti, hablando de pero es que todas están esas dañadas, de están verdad, dañadas, sí, ¿o no? claro. Están Pero bueno, dañadas. Y las de la 80, por ejemplo, que fueron pensadas y contratadas solamente con una, porque son distintos, digamos, el mecanismo. Para Lo 5 veo años. muy atento a los temas de ingeniería. Lograron una vida mayor, de, Sí, era de 5 sí, años sí, y llevan sí. en 15 años y no han tenido ese Bueno, problema. pero hay otros... No, una hay que- cosa, perdón, usted habla mucho de otras ciudades, pero en otras ciudades justamente no se ha necesitado para que haya carriles de solo buses articulados incluidos, no se necesitaba hacer unas losas especiales ni un pavimento especial. Eso quiere decir que el resto del pavimento de la ciudad es pésimo. No, en algunas vías se puede hacer así, en otras no. Digamos, son Transmilenios ligeros que hay en muchas ciudades del mundo. Efectivamente, eso se puede hacer así. Ahora, ustedes recordarán que el ¿Pero qué costo de consiste que sean Transmilenio, por ligeros? Le estoy hablando de buses articulados que hay en muchas ciudades del mundo. Y un bus articulado no es más pesado que uno normal porque no es que tenga 2 pisos. Pesa lo mismo. No, y además se distribuye porque tiene más ruedas, se distribuye el Por peso. eso, entonces entonces, ¿por no qué tiene es un impacto. necesaria? Son No, necesarias. en la 80 no se hizo así, por ejemplo. Depende de la Es una calidad del alternativa, suelo es una también. alternativa que hacen exactamente, Bueno, pero muchas cosas. avancemos Ahora, en otras cosas. Digamos, ya hablamos más o menos Transmilenio, metro, tal, pero tiene que haber otras medidas. Que digamos, hay problemas en la malla vial. Estamos desesperados del huequerío, por una parte. Hay problemas de semaforización. Usted pasa, le toca uno rojo, abre a verde y al siguiente le toca rojo, está todo descoordinado. Hay problemas de, ¿cómo se llama?, de civilidad, de civismo de la gente que también hacen problemas. Hay un problema enorme con las motos. Hay planteamientos de ese sentido en sus programas, cortico, cortico. Semaforización y todo lo que es control de tráfico tiene que volverse y puede volverse un sistema inteligente unificado. Aquí hay, creo que son 3 centrales de semáforos. Y que haya olas verdes. Un bus que va por la Caracas corresponde a 3 centrales semafóricas distintas porque fueron 3 contratos que se hicieron en 3 alcaldías, o sea, y cada una con su centro. Eso hay que unificarlo en un centro de control, en un concepto que se llama ciudad inteligente, en la cual la información y los datos vienen de los distintos sistemas, en este caso movilidad, para tomar decisiones sobre la marcha. Transmilenio tiene un centro de control, pero ese centro de control no controla el despacho de los buses azules. Los buses entonces están azules descoordinados. los controlan los dueños, los operadores. Entonces por eso uno ve que van 4 buses desocupados, Sí, uno para uno detrás de otro y después va uno lleno y a las 2 horas siguientes no pasa un bus, porque no sí. hay sistema de control. Ya. Entonces eso Hay que ponerlo racionalizar y todo eso eso. se puede poner. Se puede poner y eso es parte de la propuesta en manejo de movilidad. En el tema de malla vial es un tema distinto. El tema de malla vial aquí se desmanteló la capacidad de Bogotá
de arreglar las calles. O sea, un alcalde no tiene capacidad de arreglar la calle, sino tiene que llamar al IDU o al otro a ver qué contratista está en esa calle, mirar si hay un otro sí a ese contrato, si el contrato todavía le cabe a hacer esta, digamos, esa reparación. O sea, el alcalde no tiene capacidad de arreglar un hueco porque depende de una nube y una red de contratistas porque se desmontó aquí el esquema propio de la alcaldía de arreglar las calles. Entonces, centralizar más eso. No, es que la malla vial, la unidad de malla vial, sí, tiene que tener, hoy tiene uno relativamente pequeño, pero tiene que tener un esquema en el cual haya personas, cuadrillas, obreros que trabajen y arreglen las calles y que esta calle está dañada, hay que arreglarla. No hay que llamar al contratista, llamar a que amplíe el contrato, a mirar si la póliza cumple, porque eso es lo que pasa cuando, desde que se desmontó todo el esquema de arreglo de calles. Hay un problema de ejecución, también hay un problema de plata, por supuesto. Claro. ¿Quién lo desmontó? 20 años en que no hay arreglo de malla vial, pues sí, el problema se ha vuelto gigantesco. ¿Qué alcalde lo desmontó? Ese lo desmontó Antanas Mocos, cuando desmontó la Secretaría de Obras. Bueno, en el tema, el Plan Maestro de Movilidad, que es como el eje rector del tema de la movilidad en Bogotá, contempla el tema del sistema inteligente de tránsito, y eso pues es una promesa de las ciudades. De ese plan maestro lo expidió Lucho Garzón. Sin embargo, no se ha logrado poner en práctica ese sistema inteligente de tránsito, y sin lugar a dudas la semaforización es una herramienta fundamental que no tiene el costo de obras de infraestructura grandes, pero sí beneficia mucho la movilidad. En Bogotá la semaforización es arcaica, básicamente ustedes recordarán, hay puntos donde se para el policía de tránsito y le toca poner a la gente que pare y dar 2 verdes, digamos, para poder pasar al contrario. Eso debería ya funcionar automáticamente, de manera inteligente, dinámica, como esté funcionando la ciudad. Si hay un trancón en una vía, pues que se le dé más tiempo en otra vía para que se desembotelle. En eso yo creo que estamos de acuerdo, eso hay que hacerlo, eso es fundamental, se necesita cultura ciudadana también. Uno mira y las intersecciones... Eso se abandonó, la cultura ciudadana se abandonó por completo. Requiere recuperarla, y en ese sentido, por ejemplo, las intersecciones de Bogotá se traban todos los días en hora pico. Les cito un ejemplo, la Caracas con 63. Siempre queda bloqueado unos carros trancando la Caracas y el Transmilenio. Y eso tiene un impacto brutal, digamos, alrededor de ese punto. Necesitamos cultura ciudadana, pintar las calles otra vez. Hay muchas cebras, hay muchos cuadros de las intersecciones que se borraron, hay muchas líneas de las calles que no están. Eso no tiene, digamos, tan grande costo y tiene un impacto porque... Digamos, cuando uno está funcionando en una ciudad, tiene que saber cuáles son las reglas, y las reglas arrancan por las líneas en el piso para saber cómo funciona. En lo de malla vial, eso es un esfuerzo inmenso. Bogotá, para recuperar la malla vial, tiene que invertir más de 10 billones de pesos, según los cálculos. No hay, y por eso hay que utilizar la plata bien y priorizar. Cuando yo estaba en el Consejo, recuerdo que Samuel Moreno le entregó a Andrés Camacho Casado y al partido de la U en la unidad de mantenimiento de la malla vial, y uno recorría la ciudad y le decían a uno, si usted no está acompañando a alguien apoyado por Andrés Camacho, pues no se le arregla esta. La unidad de mantenimiento de la malla vial hizo parte del cartel de la contratación, y las decisiones no fueron técnicas para arreglar las calles, sino políticas. O sea que y hay ahí un problema arranca de el problema. corrupción con el cual también tienen que lidiar ustedes, claro, en caso de llegar a la alcaldía. Vamos, aquí me están diciendo que corte, vamos a cortar y seguimos, terminamos el programa en el tercer segmento. Volvemos en un momento. No se preocupe por las páginas, ahí vamos. Una cosa así. No.